Eh, ya, partamos. Buenos días. Carito Salina va a dar la, yo le digo Carito, pero es nuestra jefa de género, nuestra secretaria de género, la señora Carolina Salinas Alarcón. Ella va a darnos la bienvenida a esta actividad. Gracias, Claudia. Espérame un Sí, es de poquito, cariño. empecemos a grabar. Estamos grabando ya, Sí. ¿verdad? Ah, ya Démosle estamos nomás. grabando. Sí, démosle. Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta segunda sesión, segunda instancia de esta iniciativa que hemos denominado Pregúntale al experto o a la experta, y que el objetivo que tiene es resolver dudas sobre salud, crianza, conciliación, temas que muchas veces nos convocan, que muchas veces nos cuestionan, pero que no siempre tenemos el tiempo y la disponibilidad como para acceder a un especialista que pueda resolver esas dudas que tenemos del diario vivir, particularmente lo que tiene que ver con la crianza, obviamente, y también con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Bueno, Claudia ya me presentó, soy Carolina Salinas, soy doctora en educación y la secretaria de género de la Universidad Católica del Norte, acá en la sede de Coquimbo, y hoy día me acompañan dentro de este equipo dos personas que son invitadas y que son especialistas en el tema en que vamos a conversar hoy día y que van a poder dar respuesta a las dudas que fuimos recopilando a través del formulario que mandamos a toda la comunidad. Les quiero contar también que esta es una iniciativa que se enmarca dentro del programa de buenas prácticas laborales con perspectiva de género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que este año, como primera vez, de una forma muy incipiente y como una experiencia piloto, quisimos implementar aquí en nuestra sede. Y esto ha sido realmente interesante, bonito, una experiencia muy significativa, tanto para la institución como para las personas que hemos estado llevando, liderando este proceso. Y ha sido, bueno, obviamente con participación de bastantes personas de la comunidad, de distintas unidades, pero liderado por el Departamento de Personas, que está representado hoy día por Claudia Pardo, que está presente dentro de esta sesión. Y otras unidades que también han conformado este comité y hemos ido revisando un poco cuáles eran las iniciativas que, en donde podíamos hacer un aporte para la comunidad universitaria en general, pero particularmente para los funcionarios y funcionarias que trabajamos y que convivimos muchas horas del día en este espacio. ¿Ya? Así que con esta misión, hoy día les quiero presentar, sin más dilación, al equipo de profesionales que nos acompaña para resolver estas dudas. Nos acompaña en su pantalla, la van a ver, ahí está la psicóloga Erika López, ella es la psicóloga de la Secretaría de Género y es psicóloga clínica, es magíster también en género e intervención social. Y por otro lado tenemos acá a Alex Valdivia, que es psicólogo, trabaja en el centro de salud y también trabaja en la Secretaría de Género, haciendo un apoyo muy importante en lo que tiene que ver con las masculinidades, bueno, obviamente con los procesos reparatorios y acompañamiento psicológico, pero también con actividades psicoeducativas para nuestra comunidad en la prevención de la violencia de género, en el trabajo con masculinidades y en el trabajo con las diversidades también. Así que tenemos un equipo bien robusto y bien diverso que nos permite poder dar respuesta a las preguntas que fueron saliendo en este formulario sobre crianza, sobre salud, sobre conciliación, sobre hijos, hijas, etcétera. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación, Erika y Alex. Y bueno, Claudia va a moderar este espacio. Yo sé que ya tienen ustedes las preguntas. La idea es que podamos hacer una conversación fluida y las personas que están presentes en esta instancia puedan ir dejando también comentarios, dudas en el chat para que al finalizar puedan recoger esas apreciaciones y puedan dar respuesta más específica tal vez a los temas que vayan surgiendo. Erika, Alex, no sé, ahí podemos partir. Eh, bueno, buen día a todas, a todos. Muchas gracias Carolina y Claudia por la introducción. Nuevamente un gusto poder estar en
en este programa que es Pregúntale al experta, al experto. Y, y bueno, sin más preámbulos, también darle la palabra a Erika, que hoy día se nos suma a esta iniciativa. Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio que pienso que es muy provechoso y que tal vez continuemos más adelante quizás con otras temáticas también. Bueno, hablarle algo más técnico, porque acá con el Alex estamos al ladito, así que vamos a ir como pimponeándonos un poco para que no se acoplen los audios y todo. Y bueno, creo que podríamos comenzar. Primero, bueno, agradecer por la confianza respecto a las preguntas que nos hicieron y también, primero que todo, también hacer un alcance. Ya se escucha mucho que los psicólogos y las psicólogas a veces decimos depende, ¿no? Que es como nuestra frase como icónica. Entonces, si bien nosotros vamos a responder algunas preguntas y dar algunos tips respecto a lo que surgió en estos formularios, recordar que muchas veces dentro de las temáticas que nosotros podemos observar en las preguntas, muchas veces también es importante indagar más. Ya todos los casos son súper específicos, tienen su propia génesis y también intervenciones a nivel particular. Ya, entonces nosotros vamos a hablar un poco como en general, pero también esto no es una cosa de que va a cambiar de un día para otro, sino que implica también todo un proceso, implica también equivocarse, ya implica muchas cosas, pero nosotros vamos a intentar dar estos tips que pueden ser más prácticos, pero también la invitación siempre es, si se tienen dificultades, a poder consultar y tener una atención más individualizada, ¿cierto? Y más específica y acorde también a caso, ¿ya? Entonces, primero queríamos partir con eso. Carolina levantó la mano, ¿no? ¿Quiere decir algo? Sí, antes de que partan con las preguntas, gracias por la pausa para poder meter ahí un poquito de la cuchara. Quisiera pedirles a quienes puedan que prendan sus cámaras para poder sacar una foto. Ustedes saben que Cernamex siempre nos pide las evidencias y es importante poder tenerlas. Así que sacamos la foto y después ya no hay más interrupciones. ¿Sí? Gracias. Les aviso. Uno, dos, tres. Perfecto. Ay, salió. Ya, una más, porque hay una persona que salió con los ojos cerrados. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Gracias a ti, Caro. Siempre esos detalles no los tenemos tan presentes, estamos atentos acá a las preguntas, a estar conversando con Erika, a llevar el ritmo de la conversación. Entonces, muchas gracias por haber estado atenta a eso. Entonces, bueno, ya hecha el comentario previo que teníamos ahí con Erika, de poner cuidado a que varios temas que si vamos a entregar tips, sugerencias, van a ser de manera más general. Siempre recomendamos poder acudir con alguno o alguna profesional cuando estos temas ya, con algunos tips o estrategias, ya no puedan ser resueltos por nosotros mismos. Dentro de todas las preguntas que nos fueron llegando al formulario durante estas últimas semanas que estuvimos difundiéndolo, pudimos repartirlas porque, bueno, eran varias preguntas, ¿no, Erika? Eran como de distintos rangos etarios relacionados con la crianza de bebés, de adolescentes, la conciliación y la crianza familiar. Así que las dividimos en algunos temas, ¿no? Eh, Sí, bueno, vamos a ir primero, vamos a hablar acerca de la adolescencia, que surgieron, como decía Alex, varias preguntas relacionadas con la crianza en la adolescencia, ¿ya? Y también en conciliación, pero vamos a ir por partes, ¿ya? Así que vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la adolescencia, ¿ya? Porque creemos también que lo que vamos a conversar hoy también se puede extrapolar a todas las preguntas que después les vamos a develar.
Entonces, las preguntas que surgieron ya respecto a la adolescencia, a la crianza, fue, por ejemplo, cómo poder ayudar a mi hijo preadolescente para que le den ganas de estudiar. Otra pregunta era de qué manera incentivo a que me ayude a hacer los quehaceres del hogar y deje el teléfono a un lado, que ya ahora el uso de las redes sociales y el teléfono ya es parte de nuestra vida y a veces el adolescente, bueno, incluso a nosotras mismas también, pues nos cuesta un poquito despegarnos del teléfono. Y la otra pregunta también, bueno, dentro de las primeras, sí, fue cómo hacer entender que no se puede comprar artículos, ¿cierto? Que son costosos y que el mismo chico o la chica solicita, ¿no? Que también ahí hay un tema. Entonces vamos a empezar hablando acerca de esta etapa de la adolescencia. Ya todas las personas tenemos un desarrollo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, ¿cierto? Hasta que ya estamos en la etapa de adultos mayores, ¿cierto? Entonces todos vamos desarrollando diferentes, o sea, se generan cambios tanto a nivel físico, cognitivo, emocional, toda nuestra vida nosotras estamos con cambios. Y la adolescencia es un periodo bastante especial, ¿ya? Porque también se generan muchos cambios, ¿ya? Más o menos desde los 10, 11 años hasta ya los 18 se empiezan a generar un montón de cambios, pero hay características específicas que son de esta edad y que también nos ayuda de alguna forma a comprender por qué los adolescentes y las adolescentes se comportan de esa forma y a veces es tan difícil lidiar con ellos y con ellas en esta etapa. ¿Ya? Bueno, si bien los cambios físicos también son evidentes, ¿cierto? Hay cambios hormonales, cambios físicos, y los chicos y las chicas empiezan a notarlos, ¿no? Que es algo que se genera a nivel neuronal y hormonal. También se van generando cambios a nivel psicológico y emocional. Y hay una característica muy importante en la etapa de adolescencia que se llama el egocentrismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros decimos, ya, los adolescentes están tan preocupados, por ejemplo, de lo que vayan a pensar sus amigos o sus amigas, o lo que se ponen, o a veces no quieren ir a lugares públicos, quieren estar solo en la casa, ya, porque a veces son tan poco empáticas y empáticos con las mamás, con los papás, con las personas que están alrededor, porque quieren pasar menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos? Y eso tiene que ver con que neurológicamente los y las adolescentes están cambiando. Entonces se genera esta característica que es el egocentrismo, ¿ya? Donde se empiezan a fijar solamente en sus propias necesidades emocionales, ¿ya? Y desde ese lugar también empatizan poco con las personas alrededor. También por eso piensan mucho, ¿cierto?, lo que las demás personas y sobre todo sus pares piensan acerca de ellos, cuál es la percepción que tienen, o les da cierta vergüenza. Y todo eso responde a este egocentrismo que presenta él y las adolescentes en este periodo. Entonces, al final, no es que el adolescente o la adolescente piense así porque es mala onda o porque es una mala persona, sino que es algo característico. Y de hecho, si nosotras y nosotros nos ponemos a pensar en nuestra propia adolescencia, también nos damos cuenta de que en esa etapa tampoco queríamos estar tanto con los papás. No pensábamos, por ejemplo, que la mamá o el papá cuando llegaba a la casa y tenía que llegar a cocinar, a hacer el aseo, no teníamos esa conciencia, ¿cierto?, de lo que cuesta y el esfuerzo, ¿cierto?, que implica estar en el trabajo, después volver a hacer las cosas de la casa. Entonces no hay de alguna forma esa empatía solo por el hecho de que están pasando por esta etapa de egocentrismo. No sé si quieres agregar algo, Alex, respecto a... Eh, sí, Erika, bueno, te estaba escuchando súper atento. Y te voy entendiendo al menos, quizá ahí me voy corrigiendo si me equivoco en algo, pero entiendo entonces con lo que nos comentas que la etapa de la adolescencia es una etapa en donde hay cambios muy, muy importantes, radicales si se quiere, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel hormonal, te escuchaba incluso, ¿no? Y psicológico, sobre todo, ¿no? Y eso entonces entiendo que conlleva a que la forma de entender el mundo, la forma de relacionarse con el mundo y con las demás personas, incluso y aún más con la familia, hace que las reacciones, las conductas vayan cambiando, ¿no? Como que me suena que es una etapa que conlleva muchos desafíos también.
Sí, sobre todo yo creo que para los papás y las mamás es más desafiante. A veces el adolescente o la adolescente ni siquiera se entiende a sí misma o lo que le está pasando, porque está atravesando esos cambios y también hay un tema ahí de madurez también, que las personas alcanzamos esa madurez cuando estábamos más grandes, ¿cierto? Entonces la chica y los chicos no tienen esta madurez para poder entender todos esos procesos. ¿No? Todos esos Sí. procesos emocionales que les ocurren. Sí, te estaba pensando, quizá antes de pasar, no sé si vas a pasar a la pregunta o comentar algo más, pero estaba pensando como, como tú decías algún rato, como en nuestra propia adolescencia, ¿no? Y qué va pasando como el cómo se relacionan los y las adolescentes con su propio entorno, con sus pares, ¿cachai? Como en la etapa de la adolescencia, al parecer igual hay una necesidad de poder encontrar una identidad, encontrar las cosas que a mí me gustan, descubrir cómo soy, encontrar a qué grupo más o menos voy perteneciendo o a cuáles grupos pertenezco. Entonces, me acordaba de las preguntas que nos fueron haciendo en el formulario, así como ya, como cómo motivar a mi adolescente, cómo hacerle entender que hay cosas que no se pueden comprar, ¿no es cierto? Entonces, creo que también hay que pensar harto como en ese factor, ¿no? Como psicológicamente, mentalmente, motivacionalmente parece ser que los adolescentes y las adolescentes están muy motivados, motivadas por el entorno de pares también, ¿no? No sé qué pensé. Sí, o sea, eso es re importante lo que dices, Alex, porque por un lado, claro, es entender, como le decía al comienzo, que no es porque el adolescente sea malo, ¿cierto? O buena, no hay que catalogar con eso, sino que hay que comprender que estamos con una persona que está atravesando una etapa especial, ¿ya? Entonces no va a pensar como nosotras. Y también un punto súper importante, Alex, y qué bueno que lo rescataste, es que en la adolescencia empezamos a componer, ¿cierto? A integrar ciertos aspectos para poder lograr nuestra identidad. Por eso los adolescentes también pasan por diferentes periodos, ¿cierto? Donde, no sé, pues les gustan ciertas cosas, se empiezan a vestir de cierta manera, porque de alguna forma empiezan a buscar elementos con los cuales poder identificarse y empezar a conformar su identidad, y no solamente su identidad, sino que su personalidad. Entonces son etapas súper importantes. Y bueno, podemos estar hablando de la etapa de la adolescencia mucho rato, ¿ya? Pero acá hay otro punto que también me gustaría referirme antes de poder responder las preguntas concretamente, ¿ya? Pero que esto también creo que les va a servir y nos va a servir a todas y a todos, ¿ya? Es que, bueno, tenemos a esta adolescente, ¿ya? Que con sus dificultades, ¿cierto? Pero también tenemos a madres y padres, ya que intentan lidiar con esta personita, ¿cierto?, que está en desarrollo. Y aquí hay algo muy importante que a mí me gustaría mostrárselo el día de hoy, que tiene que ver con los estilos de crianza. No sé si ustedes han escuchado acerca de los estilos parentales o los estilos de crianza, que también es súper importante poder quizás recordarlo o hacer alguna pincelada acerca de esto, porque a partir de estos estilos también vamos a poder conversar y vamos a poder de alguna forma negociar también con nuestros adolescentes, y eso sería como la herramienta que también nos va a llevar a responder las preguntas, ¿ya? Entonces me gustaría que se imaginaran los estilos de crianza como un continuo, ¿ya? Entonces en un lado del continuo tenemos el estilo autoritario, ¿ya? Y hasta otro lado del continuo, al otro extremo, tenemos el estilo permisivo, ¿ya? Y aquí al medio tenemos el estilo democrático, ¿ya? Entonces, lo ideal es que nosotros pudiésemos irnos por este estilo democrático. Ya el estilo de crianza autoritario tiene que ver donde se ejerce mucho el control, ¿ya? Hacia la crianza o sobre los hijos, ya, pero tampoco sin ser empático, ya, sin tener una cercanía emocional, sino que solamente autoritaria. Al otro lado tenemos todo lo contrario, ya, ser demasiado permisiva, tener muy poco control, poner muy pocas normas o casi nada, ya, o incluso puede llegar hasta la negligencia, porque no hay un control y tampoco está desde el afecto, ¿ya? Entonces acá tenemos estos dos extremos, y también lo que yo le decía a Alex hace poquito, que hablábamos como cómo éramos nosotras en la adolescencia, pero también tenemos que pensar cómo fueron nuestras madres y nuestros padres en nuestra crianza,
Ya es súper importante hacer ese análisis, porque muchas veces nosotras y nosotros repetimos estos patrones de crianza de nuestros padres, nuestras madres o de nuestros cuidadores, ¿ya? O también, si es que fueron demasiado estrictos quizás, a veces también para no repetir patrones, ¿cierto? Nos vamos al otro extremo, ¿ya? Entonces nos vamos demasiado a la permisividad. ¿Ya? Entonces la idea es poder estar, ¿cierto?, en este camino del medio, pero es importante hacer esta reflexión porque ¿qué es lo que yo estoy repitiendo? ¿No? Y tampoco tiene que ver con culpar a la persona de que está repitiendo los patrones, sino que es un aprendizaje y no aprendimos otra cosa. Entonces es natural que repitamos estos patrones que aprendimos porque no conocemos otras formas. ¿Ya? Entonces esto no se trata de culpabilizar o de hacer sentir culpable a las personas, sino de generar la reflexión de qué es lo que estoy repitiendo y cómo también puedo ir mejorando, ¿cierto? Y poder transitando en estos estilos. ¿Ya? Un estilo de crianza democrático, ¿cierto? Que es que yo le explicaba el que está acá al medio, tiene que ver con ejercer un control de las normas, ¿ya? De poner normas, porque las chicas y los chicos tienen derechos, pero también tienen deberes, ¿cierto? Y tienen que cumplir ambas cosas. Entonces, el estilo democrático se va a caracterizar mucho por el diálogo, ¿ya? El dialogar con el adolescente, el escuchar también cuáles son sus motivaciones, qué es lo que necesita, pero también desde los padres y las madres explicar, ¿cierto? También sus razones, sus motivos, tener las normas claras, por ejemplo, y que esas normas no se quiebren, ¿cierto? Si va a haber, por ejemplo, una recompensa por haber hecho, no sé, sus deberes escolares o sus deberes dentro de la casa, cumplir la promesa, ¿cierto? Si es que había un premio, porque si ponemos esta norma, por ejemplo, y no cumplimos, no estamos yendo al lado autoritario y no estamos enseñando, por ejemplo, de que las cosas se ganan. ¿Ya? Que también está relacionado con una de las preguntas que nos hicieron. Entonces, la idea, bueno, la invitación primero es a sumergirse un poco también en estos estilos de crianza. Hay un montón de test también en línea que ustedes pueden responder y que los va a ir guiando más o menos en qué estilo me estoy yendo, ¿cierto? Y cómo puedo también ir mejorando eso. Ya es súper importante y lo que voy a decir aquí a riesgo, pero me hago cargo, generalmente una de las dificultades más grandes para las psicólogas y los psicólogos que trabajan con adolescentes o con niñeces, muchas veces son el trabajo con las madres y con los padres o con las personas que los cuidan. Ya, porque también eso implica decir muchas veces, pucha, en verdad hay que mejorar tal cosa y a veces las personas no están dispuestas a mejorar eso porque, claro, tienen tan arraigado esto de sus propios estilos de crianza o cómo fueron criados, que eso también dificulta el trabajo y poder hacer bien el trabajo con el adolescente o con la adolescente o con los niños. Siempre hay que trabajar con los padres y en ese sentido también hay que estar dispuesta y dispuesto a cambiar ciertos patrones para eso. Pero acabo ya explicado eso, nos vamos a ir a responder las preguntas. Vale, Erika, oye, me quedé pensando harto en los tipos de crianza y cómo vamos aplicando, como que no es como que tengamos uno tan arraigado, ¿no? Como que de repente puede que los papás o las mamás presentes hayan aplicado de distintos puntos de los tipos de crianza que te iba comentando recién. Ahora, sin extenderme más, parece ser que es súper importante tenerlo presente, ¿no? Así como ya ser más consciente de qué estilo de crianza estoy aplicando, ¿no? Eh, ok, a propósito de eso, entonces vamos a pasar con la segunda pregunta. La primera tenía que ver con los estilos de crianza en la adolescencia, ¿no? Como muy general la pregunta. Y ahora en la segunda nos preguntan, ¿cómo ayudar a mi hijo preadolescente para que le den ganas de estudiar? ¿Cómo ayudar a mi hijo preadolescente para que le den ganas de estudiar? Ya, ahí voy a comenzar con algunas acotaciones. Primero que todo, es importante generar el diálogo, ¿ya? Igual yo entiendo que es un poco difícil, porque el adolescente, los preadolescentes tienden a ensimismarse, ¿no? A veces es difícil sacarles palabras, pero es importante generar diálogo en la familia y tratar de indagar a qué se debe esta baja motivación para el estudio. ¿Ya? Y ahí era donde nosotros nos referíamos con ese depende al comienzo, ¿no? Puede ser que haya un tema de autoestima, ¿ya? Haya un tema también de baja autoeficacia,
puede haber un tema que a lo mejor no lo está motivando a ir al colegio porque hay alguna situación allá por la que está pasando, o puede ser porque tiene problemas familiares y está haciendo síntomas a través de la baja motivación escolar. Entonces, primero es muy importante poder indagar la génesis de por qué esa persona no está teniendo motivación a estudiar y desde ahí también poder intervenir. Específicamente, ¿cierto?, en la génesis de la problemática, ¿ya? Pero también podríamos ahí aportar algunas cosas que pueden ayudar, ¿cierto?, a que el adolescente o la adolescente se pueda motivar un poquito más. Pero siempre es importante indagar la génesis de la problemática para poder erradicar eso a profundidad y que sea efectivo. Ah, te voy entendiendo por ahí que es súper importante entonces abrir un espacio de escucha con el hijo preadolescente, donde más que juzgar, ¿no es cierto? Más como que culpar o castigar en ese momento, más bien preguntar y escuchar sin juzgar para entender qué es lo que pasa, ¿no? Más o menos así. Claro, entender qué es lo que pasa y generar un espacio seguro. Ay, perdón, que se está acoplando. Generar un espacio seguro primero para el diálogo, ¿cierto? Porque si partimos retando, es que no está estudiando, qué sé yo, al final estamos agregando algo más negativo al contexto y menos ganas le van a dar de estudiar, ¿cierto? Entonces, primero generar un espacio seguro. ¿Ya? Lo otro también que es importante es ir generando rutinas, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a hablar durante todas las preguntas que tienen que ver con el uso del refuerzo positivo, ¿ya? Poder premiar. Y cuando hablamos de premiar, no solamente estamos hablando de premiar con algo natural, no, perdón, con algo material, sino que premiar con poder felicitar, poder dar un abrazo, poder hacer notar que lo que está haciendo está bien. Ya, yo creo que esto que voy a decir ahora va para todas las preguntas. Ya, generalmente cuando los chiquillos o las chiquillas se portan mal, llama más nuestra atención cuando se portan mal, ¿cierto? Porque vamos y los retamos, les llamamos la atención, qué sé yo. Entonces, de alguna forma, para poder ir generando este sentido de autoeficacia y empezar a reforzar una conducta o hacer que una conducta, una conducta positiva se repita, tenemos que reforzar positivamente. Y para eso también nosotras tenemos que estar atentas a las cosas que hace bien para poder premiarla, más que a lo que hace mal para poder castigar. ¿Ya? Esto es algo básico del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo veo a mi hija o a mi hijo que, bueno, quizá, porque esto no va a ser un cambio de un día para otro, ¿ya? Entonces nosotros también tenemos que estar conscientes de eso. Pero, por ejemplo, si vemos que nuestro hijo, ya dentro de la rutina, ya le vamos a pedir que empiece a familiarizarse con el tema de su estudio, le vamos a pedir que organice su mochila todas las noches, ya antes de ir al colegio, que organice su mochila, ya que ponga sus cuadernos, sus libros, sus lápices, todo. Entonces, después que hace eso, ya que si bien es un deber, ya sabemos que no es algo tan grande, pero si nosotros queremos reforzar la conducta, tenemos que decir, oh, súper bien, hijo, qué bien lo que hiciste. ¿Ya? Me gusta cuando ordenas tu mochila, porque te ves implicado en esto, te doy un abrazo, un beso. No es la gran cosa, pero es súper importante lo que yo estoy haciendo ahí, porque al reforzar, la persona cuando dice, oh, lo hice bien, es probable que lo vuelva a repetir, ¿ya? Y esto es como, igual a lo mejor va a ser un poco feo lo que voy a decir, pero esto es puro condicionamiento, ¿ya? Es puro condicionamiento operante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando adiestran los perritos? Se les da una recompensa, ¿no? Para que repitan la pregunta. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, premiar ciertas conductas. Por ejemplo, vamos a hacer una rutina semanal, ¿ya? Para que pueda estudiar, ¿ya? Pero imagínense, nosotros le ponemos esa rutina semanal de que tiene que estudiar todos los días 2 horas. Un niño o un adolescente que no estudia en la semana. ¿Es probable que eso se repita? ¿Que cumpla una semana completa estudiando 2 horas? No, algo que se va a cumplir. Pero si le pongo, empiezo día por medio, media hora, ¿puede que lo vaya a cumplir? Sí. Entonces estoy trabajando dos cosas. Primero, estoy dando metas que son alcanzables y que yo sé que las va a alcanzar. ¿Por qué? Porque si le pongo una meta que no va a alcanzar en cuanto a hábitos de estudio,
Si no lo alcanza, se va a frustrar, po. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a querer repetir? No lo va a querer repetir, po. Ninguna persona, en ningún aspecto de la vida, ¿cierto? Nada, en ninguna rutina. En cambio, si sé que lo va a lograr, ya es una meta alcanzable y voy a poder premiarlo, empiezo de a poco a trabajar el sentido de autoeficacia. ¿Ya? El sentido de autoeficacia es la percepción que tenemos nosotros de hacer bien las cosas. Y una persona que no está motivada para estudiar o que tiene baja autoestima, tiene la percepción de sí misma que hace las cosas mal. Y si estoy todo el rato con personas a mi alrededor que me dicen que me porto mal, que me porto mal, que me porto mal, voy a integrar eso a mi autoestima y a mi personalidad y a mi identidad. Entonces no voy a ser una persona que se perciba como alguien que es capaz de estudiar, de sacarse una buena nota o de tener un hábito, sino que voy a ser una persona que es capaz de percibirse de manera negativa. Entonces, cuando yo pongo una meta que pueda alcanzar, ya, mi hijo va a estudiar media horita semana por medio, una persona que no tiene ningún hábito, y lo va logrando, y voy premiando, y lo voy felicitando, y se va sintiendo querido porque está logrando esas cosas, va a ser un hábito, un aprendizaje que es probable que se mantenga en el tiempo, ¿ya? Y a lo mejor después voy a subir un poquito la exigencia, y en vez de ser media hora, la vamos a poner a una hora. Y después va a ir a jugar, o va a ver tele, o va a jugar play, ya va a tener su recompensa. Y ahí se va generando el hábito, porque también voy a ir trabajando la autoeficacia. Pero si yo digo, no, estudia, ya, estudia para la prueba y quiero que llegues con un 7, es probable que eso no pase. Ya, y si tiene puros 4, pero me llega con el 5, felicitemos ese 5, porque después va a ser un 5-5, y después va a ser un 6, y después va a ser un 7. Pero tenemos que ir premiando cada uno de esos pequeños pasos, de esos pequeños logros, porque ahí estamos trabajando la psicología de la persona y estamos trabajando también su autoeficacia. Vale, Erika. Oye, voy escuchando que nos fuiste dando varios tips muy puntual y muy concreto respecto a cómo ir incentivando no solo el estudio, sino que también estaba viendo las otras preguntas que nos enviaron respecto, por ejemplo, a cómo incentivarlo en que ayude en los quehaceres del hogar, o cómo demostrarle o mostrarle que hay algunas cosas que no le podemos comprar o sí le podemos comprar, que nos fueron enviando esas preguntas. Entonces, te escuchaba algunas cosas, ahí coméntame si es más o menos así lo que entendimos o entendimos así muy mal. Una, entonces entendemos que tiene que ver con que eh, cuando la persona, mi hijo, mi hija, vaya a hacer alguna actividad o alguna conducta que a mí me hace sentido, que es lo que yo espero que haga, voy a reforzárselo. Puede ser verbalmente o puede ser incluso pensando en cosas que le hacen sentido, que le gustan, ¿no es cierto? Y no necesariamente tenía que ser algo material, sino que mostrarle que es algo que yo espero que haga, ¿cierto? Oye, sí, súper bien, me gustó eso, qué bueno que lo hiciste así, ¿cierto? Bien concreto, bien directo, bien puntual. Lo otro que te iba escuchando y que me llamó harto la atención fue como poder dividir lo que yo espero que haga, las metas, los objetivos, por ejemplo, si es una nota más alta, no ponerlo como de un momento a otro que esperar que suba un 7, o que si él no ayuda a nada en la casa, esperar que haga un aseo profundo de un día para otro, sino que ir poniendo unas metas más pequeñas y esperables, logrables, ¿no? Entonces, si pensando en el aseo, si este hijo hace la cama o barre un día la pieza y antes no, ni siquiera se levantaba de la cama, entonces ya premiar eso, reforzar eso, va a ayudar a que si seguimos en esa constancia podríamos llegar a una meta mayor, ¿cierto? Sí, exactamente. Y por ejemplo, a veces sucede que la persona hace ya lo que se le pide o logra esta meta, pero se agrega algo más. Por ejemplo, se le dice, uy, te felicito por lo que hiciste, ya estaba bueno, ya quisiera ir tu cama. Eso, el ya estaba bueno, ya quisieras tu cama, eso está de más, ya, porque estamos reforzando la conducta adecuada, ¿no? Entonces, eso también carga emocionalmente y recuerda de que antes no lo hacíais bien. ¿Ya? Entonces es importante ir reforzando paso a paso. Bueno, primero dar metas razonables, ¿cierto? Que puede lograr, fijarnos en las cosas buenas que hace y reforzar eso para que la conducta se vuelva a repetir. Y de alguna forma empezar a parear, ¿cierto? De alguna forma las situaciones desde una manera positiva. Porque si, por ejemplo, si mando a hacer el aseo como castigo, voy a relacionar bien hacer el aseo
como un hábito va a ser un castigo de algo malo, ¿cierto? Con lo que lo relaciona con algo malo. Entonces no lo estoy relacionando con un buen hábito, ¿cierto? Con algo que hay que hacer y con algo que nos va a servir a todos, qué sé yo. Así que eso, el uso del refuerzo positivo es algo fundamental, ya porque como le decía, no solamente estamos trabajando la autoeficacia o que la conducta se repita, sino que estamos integrando aspectos positivos dentro de la personalidad ya de los chicos y las chicas de su identidad. Aquí hay otra pregunta para que vayamos avanzando. Dice, ¿de qué manera incentivo para que me ayude a hacer los quehaceres del hogar? Yo creo que acá es súper importante el diálogo, conversar, ya explicar, porque la persona adulta es la persona adulta. Ya, los niños son los niños, y aquí sí existe una jerarquía, ¿ya? Y a pesar de que la persona adulta manda, también tiene que haber un diálogo, ¿cierto? Y no decirle, no, tiene que hacer los quehaceres porque yo digo que hay que hacerlo porque yo soy la mamá, ¿ya? Sino que tienes que hacer las cosas porque tienes que aprender a que todos en la casa tenemos que ayudar, todos nos cansamos y todos tenemos un rol, entonces tu rol va a ser específicamente mantener tu dormitorio, ¿cierto? Limpio, poner tu ropa sucia en el cesto de la ropa, ¿no? Cosas que tienen que ver también con que la persona aprenda a ser funcional y explicar que eso le va a servir porque después cuando sea más grande no va a haber nadie, ¿cierto?, que le haga el aseo, entonces lo tiene que aprender, ¿bien? Y también ir generando estas rutinas, ¿cierto? E ir felicitando también el uso del refuerzo positivo. Ya también hay un tema del castigo, ya que tiene que ver con quitar algo, ya que es sentido como algo valioso para la persona, ¿no? Que cuando no cumple, bueno, se te puede quitar el celular o te voy a entregar, por ejemplo, el celular cuando tú cumplas, ¿cierto? Y hagas todas estas cosas. Pero entregando el celular, sí, po. O sea, tiene que entregarlo, no que hago que haga las cosas, sé todo y al final no me entregan nada. También ahí nos vamos a reforzar la conducta. Entonces vamos a estar haciendo cosas que en verdad la persona, o sea, el niño va a percibir que está haciendo cosas y que en verdad no se le cumple y ahí estamos más al estilo autoritario, ¿no? Que no dialoga, que dice, pero que tampoco premia ni cumple las promesas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para los quehaceres del hogar, yo diría que primero hay que conversar, explicar por qué y también darnos cuenta que tampoco quizás no lo va a entender al tiro. Pero si nosotras hacemos el ejercicio de mirar hacia atrás de lo que nos dijeron nuestros papás cuando nosotros éramos más pequeñas, ¿nos hace sentido ahora lo que nos enseñaron, lo que nos decían? Probablemente sí, no hace sentido. Y eso es lo que nos queda al final cuando somos adultos, porque el adolescente se va a equivocar. El docente va a reclamar porque es propio de su edad, ¿cierto? No lo va a entender, no va a querer ser. A nadie le gusta hacer el aseo. Ya hacer las cosas, si es fome, ya no es entretenido, pero es algo que debemos hacer, es un deber, ¿cierto? Entonces tenemos que explicarlo, enseñarlo. Quizás en ese momento no lo va a entender, pero cuando sea más grande sí lo va a entender y también lo va a agradecer. No sé si quieres agregar. Ah, y el tema del celular, bueno, ahí los papás son quienes ejercen el control, ¿cierto? Y también yo diría que igual quitar el celular también es válido, ¿no? Si no está cumpliendo, o sea, primero advertir, ¿no? Me va a pasar si tu celular si es que no hace las cosas que debe hacer porque es tu deber, ¿cierto? Y bueno, se le quita si no lo cumple y cuando lo cumpla, ¿cierto? Se le entrega de vuelta y eso está bien hacerlo, ya porque se le está enseñando y lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, el rol de las y de los padres es ese, es educar, ¿cierto? Y a veces tomar decisiones que son un poco dolorosas y quizá nuestro adolescente va a llorar, va a patalear, pero también eso tiene que ver con que las personas también tienen que ir generando cierta tolerancia a la frustración. Si los niños adolescentes o los niños no se frustran, ¿cierto? En una medida, ¿cierto? No que vamos a estar intencionando que todo el tiempo esté frustrado, ¿ya? Ese es el otro extremo, ¿ya? Siempre ir por el camino del medio, pero sí enseñar de que a veces le van a decir que no. Y esto se relaciona un poco con la otra pregunta, ¿no? Que es cómo hacerle entender que no se le pueden comprar artículos, ¿ya? No se le pueden comprar artículos que solicita. Está acoplando. Ahí sí. Y tiene que ver con eso, ¿cierto? Con plantearnos primero conversar, ¿cierto? Desde este estilo democrático, explicarle por qué no se le puede comprar estos artículos y si no se puede, no se les compra nomás. O sea, explicar que no se puede y tendrá que entender y tendrá que aprender a frustrarse y que si la persona se frustra tendrá que, como les digo, aprender a regularse, ¿cierto? Porque si una persona no se frustra nunca,
o permitimos que nunca se frustre, cuando sea grande son esos adultos que dejan la embarrada cuando se les dice que no, o hacen una pataleta. ¿Ya? A veces los niños hacen pataleta, hay que explicarles por qué no se les va a dar lo que ellos quieren. Y claro, van a llorar, qué sé yo, se les va a abrazar, se les va a consolar, pero no se les va a dar lo que están pidiendo, porque muchas veces en la vida nos dicen que no. Entonces tenemos que aprender también a superar esas frustraciones y que no todo se nos va a dar en la vida. Ahora, por ejemplo, con el tema del artículo caro, ¿cierto? Costoso, no se le puede comprar, bueno, tendrá que entender que no se le puede comprar, pero si es que se le pudiese comprar y hacer el esfuerzo, es importante también que se haga que este adolescente pueda cumplir con sus deberes, ¿no? Tanto los deberes de la casa, los deberes escolares, ¿cierto? O llegar a cumplir, no sé, ciertas notas, subir sus notas y que esto también sea un premio para que aprenda a valorar de que también las cosas cuestan, que hay que trabajar y esforzarse por las cosas que uno quiere lograr, no que las cosas te llegan así nomás y que los demás se las tienen que arreglar para satisfacer tus necesidades, sino que también tiene que haber un esfuerzo para recibir ciertas recompensas todavía si son caros, pero si no, con un no y explicar por qué ya basta y de a poco y tendrá que ir entendiendo de que no lo puede tener todo. Y ahí tampoco estamos generando un daño ni un trauma, ¿ya? Sino que se le está explicando y es parte de educarnos. Vale, sí, sabes que a propósito de lo último que estabas mencionando, que tiene que ver con eh, el aprender a gestionar las emociones siendo adolescente, nos llegaron al menos tres preguntas que tienen que ver justamente con lo mismo, ¿no es cierto? Y que hablan mucho de cómo es, cómo ayudar o orientar a mi hija, a mi hijo adolescente en cuanto a autoestima, cómo enfrentar las situaciones que le generan miedo y por ahí también cómo orientarle a mi adolescente a tener más motivación para ir al colegio, ¿no? Aparecen todos los temas que estuvimos hablando al principio que tienen que ver como desafíos de la adolescencia, aparecen en estas preguntas, ¿no? El autoestima, la identidad, la motivación, ¿no? Las situaciones que le generan temor. Entonces, eh, por ahí, bueno, un poco ayudar a mi adolescente a tener más autoestima. Estuvimos conversándolo con Erika temprano, ¿no? Y hablamos un poco de que primero, y también lo conversaste antes, es súper importante escuchar y generar un espacio de confianza, ¿no? Hablábamos al principio, no sé si se acuerdan, de que en este momento de la adolescencia, el espacio de confianza más importante para los adolescentes y las adolescentes puede que se vaya generando entre pares, ¿no? A donde está esa búsqueda de identidad, ¿no es cierto? Van a buscar sus grupos en el colegio o en otros espacios fuera del colegio. Entonces, primero es súper importante ir generando un espacio de confianza, sin forzar, sin de alguna manera obligar a que la persona adolescente te tenga que ir contando todo, sino que ir permitiendo espacios en donde puedan conversar de una manera en que no se sienta ni juzgado ni juzgada y que libremente también te pueda ir comentando lo que le gusta, lo que no le gusta, poder ir validando eso, ¿no es cierto? Como es súper importante. Por lo tanto, a propósito de lo que les decía Erika antes, acá en cuanto a autoestima y adolescencia es súper importante ir observando qué es lo que les gusta respecto a sí mismas, a sí mismos, qué es lo que les gusta de intereses, reforzar esas conversaciones, abrirlas, ¿no es cierto? Como darle espacio a esas conversaciones y reforzarlas, ¿no? Incentivar actividades que les gusten, incluso apoyarles en esas actividades que les gustan. Sí, y en ese mismo sentido, y respondiendo a, porque vamos a ir avanzando las preguntas, dice una pregunta, ¿cómo ayudar a mi hija adolescente a tener más autoestima? Ya acá es súper importante, como decía el Alex, identificar cuál sería el origen de esta baja autoestima, es decir, saber en qué está basando su autoestima mi adolescente. ¿Ya? Recordar que a esta edad también importa mucho lo que nos digan alrededor. Entonces, si un compañero u otra persona nos dijo no sé fea o nos hizo algún comentario tonta, eso también nos va a llegar mucho más, ¿ya? Que en otra etapa del desarrollo, ¿ya? Entonces, están muy sensibles a eso, a lo que dicen los demás. Y también a cómo se ven, ¿no es cierto? Cómo se ve su cuerpo, qué piensan los demás y cómo se empiezan a percibir a sí mismas.
Entonces, también es súper importante primero escuchar, ¿no? Preguntarle a nuestra adolescente, bueno, ¿y por qué crees que no sé, si que te dices que siento que soy insuficiente o soy fea, no sé, bueno, pero ¿qué te hace pensar que tú estás fea o que eres tonta, que es lo que surge un poco cuando uno habla con personas con baja autoestima, ¿cierto? O que no voy a poder lograr las cosas, o que no me motiva. Tener esa conversación, escuchar en qué está basando su autoestima y qué es lo que está afectando también esa baja autoestima, ¿cierto? Que se dé esa baja autoestima. Y algo súper importante es poder identificar cuáles son las creencias en torno a la autoestima, porque tiene que ver con la historia o cómo nos percibimos a nosotras mismas y a nosotros mismos. ¿Qué opinión tengo yo acerca de mí misma? ¿Ya? Soy una persona que se percibe como alguien que logra sus objetivos, me percibo como una persona inteligente o como una persona tonta, me gusto o no me gusto como soy, ¿cierto? Encuentro que tengo una linda personalidad o que tengo una personalidad horrible. Entonces, ver ir indagando esos puntos, pero también conocer cuáles son las creencias, porque muchas veces a base de esas creencias hay una distorsión cognitiva. Entonces hace que filtremos la realidad de cierta forma que está distorsionada, ¿cierto? Y que empecemos también a integrar esos aspectos que son negativos hacia nosotras mismas. ¿Ya? Entonces, por un lado, primero también identificar en qué estoy basando mi autoestima, ¿cierto? Y cuáles son las creencias que de alguna forma están distorsionadas, que hacen que yo me perciba quizás como no lo soy. Porque todas quizás podemos alrededor ver a nuestro adolescente y decir, oye, el adolescente es seca o es seco en tal cosa, es súper habiloso, tiene ese pensamiento súper bacán, pero esa persona no lo está percibiendo en sí misma. ¿Ya? Entonces, cuáles son los lentes que se pone mi adolescente para percibir de esa manera? Y además considerando todos los cambios que se dan. Entonces, es súper complejo, pero es importante conocerlo, porque si no conocemos, podemos decir, no, si estáis súper bonita, pero a lo mejor se percibe tonta por otras cosas. Entonces, tenemos que indagar. Eso por un lado, ¿ya? Por otra parte, es súper importante poder identificar las fortalezas, ¿ya? Y como les decía anteriormente, reforzar eso, hacerle notar a mi adolescente cuáles son sus fortalezas. Por ejemplo, no sé, mi adolescente dibuja súper bien, como un hobby, pero algo que a lo mejor no le toma importancia porque es parte de su vida, pero también puede ir reforzando, oye, qué lindo te quedó este dibujo, sabes que pudiese quizás tomar algún curso, te tincaría meterte en un curso de pintura o de dibujo, que sea un cursito corto, qué sé yo, o empezar a reforzar estas conductas, ¿cierto? O el tema estético, oye, que te ves linda hoy día, si te queda eso bien, empezar a uno a intencionar, ¿cierto? Como para meterle el chip y hacerle el quiebre de alguna forma de lo que está pensando acerca de sí misma. ¿Ya? Por ejemplo, también todo lo hago mal, todo me sale bien, que también son distorsiones cognitivas. Esto de todo o nada, ¿no? Que siempre me salen las cosas mal, que nadie me quiere. Entonces, por ejemplo, nadie me quiere, bueno, pero yo te quiero. Tu papá también te quiere, tus hermanas te quieren, tienes una amiga también que te quiere mucho. Entonces, con la realidad empezamos a quebrar de alguna forma esa creencia. Todo me sale mal. Oye, pero ¿no te acuerdas que el otro día te quedó súper rico el queque que estabas preparando? Entonces, no todo te sale mal. Entonces, empezamos a hacer ese quiebre con la realidad de esas creencias que están distorsionando y haciendo que mi percepción hacia mí sea errada, ¿cierto? Y que vaya afectando de manera negativa mi autoestima. Incentivar actividades. Ya está demostrado que, por ejemplo, hacer deporte, moverse, hacer arte tiene una influencia súper positiva en el autoestima, porque ¿qué va generando? Sentido de autoeficacia, que era lo que hablábamos anteriormente, el sentido de que yo puedo lograr cosas, de que yo soy inteligente, que soy buena para algo, ¿cierto? Porque la autoestima se basa en cómo nos percibimos, cómo nos pensamos, ¿cierto? O si nos gustamos o no, como en temas corporales, ¿cierto? Pero esto tiene que ir más allá, sobre todo en las mujeres, que la autoestima siempre está muy ligada a cómo nos vemos, por un tema social, ¿cierto? Que se nos exige también desde los estereotipos de belleza, etcétera, etcétera, más que los varones. Hay un tema de género y generalmente siempre basamos nuestra autoestima en eso, pero también la autoestima se basa en otras cosas, entonces también es importante ir reforzando
eso, ¿no? El sentido de autoeficacia y también algo súper importante y que lo notamos acá también, la entrega de afecto. Hacer sentir de que la persona, sea como sea, es una persona digna de ser amada incondicionalmente, porque un premio lo podemos condicionar, un regalo caro lo podemos condicionar, pero el cariño y el afecto es algo que no se condiciona. Y el hacer que esa persona se sienta querida, abrazar, independiente de cómo sea nuestro adolescente, que tenga ese cariño, también les va enseñando de que son personas que son dignas de amor y de cariño. Eso también es sumamente importante, además de reforzar todo esto que hacemos a nivel psicológico, pero el tema emocional y de cariño también es súper importante, porque pase lo que pase o si esa persona se equivoca, porque todos nos equivocamos y el adolescente se va a equivocar mucho más porque está aprendiendo, a pesar de todo eso igual vamos a estar con él, ¿cierto? Obviamente poniéndole normas, señalándole que hay cosas que están mal, que no se debe hacer, pero que el cariño está, ¿ya? Entonces también eso es importante para el tema de la autoestima. Alex. Sí, es súper importante los tips concretos que nos va entregando Erika como para poder enfrentar el tema de la autoestima en la adolescencia, que por todas las características de la adolescencia que hablamos al principio es un temazo, ¿no? Eh, y está totalmente relacionado con la salud mental de nuestra niñez y adolescencia. Entonces, como cuidadores, como personas adultas, adultos, responsables también o corresponsables de este cuidado, es fundamental nuestro rol, po. Así que estaba viendo que nos quedan un par de minutos nomás, entonces vamos a hacer el gran esfuerzo de poder responder un par de preguntas, ¿te parece, Erika? Antes de ir finalizando. Entonces, en la misma línea, acá nos preguntan cómo orientar a mi adolescente a enfrentar situaciones sin miedo. ¿Cómo orientar a mi adolescente a enfrentar situaciones sin miedo? ¿Qué ¿Qué piensas piensas tú? tú? Pienso muchas cosas. Ujú. No, acá nos vamos a mandar el rap, porque me gustaría que esta pregunta pasemos a corresponsabilidad, que también surgieron y que es importante poder abordarlas, pero así muy rápidamente, y que también se relaciona con lo que hemos conversado. Ya es bajo estas lógicas, ¿no? Bueno, lo mismo de siempre, o sea, indagar qué es lo que teme, eh, cómo se explica este temor, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque los miedos siempre acompañan a un pensamiento catastrófico, ya que puede ser real o puede ser irreal, ¿cierto? Que puede ser basado en algo concreto, ya en alguna experiencia, o que puede ser también basada en algo que estamos proyectando. ¿Ya? Entonces, siempre importante, hablemos sobre este miedo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿En qué situación te ocurre? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas que puede pasar? ¿Qué sé yo? Conocer, ya sacar el escáner, sacar el rollo de lo que está pasando, ¿ya? Segundo, lo mismo que hablábamos acerca de la autoestima, ¿no? Poder de alguna forma quebrar con esas creencias, ya refutarlo. ¿Y cómo podemos hacer? Hacer notar, por ejemplo, otras circunstancias donde la chica o el chico haya podido enfrentar una situación de miedo. Oye, ¿te acuerdas cuando a ti te daba temor, no sé, dormir solo? ¿Y te acuerdas que igual dormiste solo y que ahora aprendiste a dormir solito o solita? ¿Ves? ¿Viste? Ahí tú pudiste enfrentar un miedo, entonces este miedo también vas a poder enfrentarlo. Entonces también decirle de que hay situaciones donde ha tenido miedo, donde se ha enfrentado al miedo, y nosotros, o sea, nosotros tenemos que ser expertas en buscar esas situaciones, ¿ya? Porque el niño no las va a recordar, no las va a ver, ¿ya? Incluso las personas adultas no las vemos tampoco cuando tenemos este pensamiento también de todo o nada, ¿ya? Entonces, empezar a identificar esto y hacerlo notar. ¿Te acuerdas cuando le tenías miedo a los perritos y le hiciste cariño igual? No sé, ya buscar cosas simples y hacerle recordar, oye, en verdad, entonces no siempre te paralizas por el miedo, hay situaciones donde has podido hacerlo. Y esta vez va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces empezar un poco, y eso ya también ayuda a bajar un poco la ansiedad, ¿cierto? También hacer notar los avances, por ejemplo, si se acerca un poco a ese miedo, ¿ya? Porque no sé de qué temor me habla la pregunta, ya yo estoy hablando como lo medio en general, pero por ejemplo, no sé, un miedo a hablar en público, eh,
si se atrevió un ratito, aunque sea, ¿cierto? O habló adelante, no sé, le disertó a la familia, algo así, también ir premiando eso, como esos pequeños avances, porque ahí también seguimos desarrollando el sentido de logro y de autoeficacia, ¿ya? Y lo otro también que podemos hacer, que bueno, eso también viene un poco de las teorías cognitivo-conductuales también para las fobias, por ejemplo, para los temores, que son cosas que nosotros trabajamos netamente en terapia, tienen que ver con ir haciendo acercamientos progresivos, ya, al estímulo temido. Ya, por ejemplo, no sé, si mi hijo tiene un terror de hablar en público, ya, bueno, primero vamos a indagar cuáles son los motivos, ¿cierto? Vamos a hablar de otras situaciones donde pudo hacerlo, qué sé yo. Entonces, tal vez pudiese primero hacer la disertación ante la familia, ¿ya? O ante, por ejemplo, la mamá o el papá. ¿Ya? Entonces, mira, lo hiciste súper bien, podemos ensayar para que vayas con más seguridad. Es normal que te dé nervio, a todas las personas le da nervio, lo importante es enfrentarse a eso, entonces vamos a ensayar. Entonces nos vamos acercando progresivamente, ¿ya? Quizá después le puede hacer la disertación a la prima. Entonces, ir haciéndolo progresivamente hasta que puede ir enfrentando ese miedo. Y cuando enfrenta el miedo, aunque sea algo chiquitito, ¿cierto? Que pueda enfrentar, reforzarlo, porque así vamos generando también la seguridad en el o la adolescente para que pueda enfrentar esas situaciones, que pueden ser ansiosas, ¿ya? Ahora, si esto también toma tiempo, y si esto no se puede lograr en la casa, también invitamos, ¿cierto?, a que pueda ayudar a algún profesional, porque también pueden haber otros aspectos que estén ahí conjugando, como temas de ansiedades u otro tipo de miedos o inseguridades que tal vez sea adecuado trabajarlos en terapia, pero sí son cosas que podemos ir haciendo y no retarlo porque no se atreve, ¿cierto? O castigarlo porque no lo hizo, porque eso va a aumentar aún más la ansiedad de enfrentarse a eso. Ya más si a lo mejor ha tenido una mala experiencia y ha integrado de que esa situación es peligrosa. Entonces también ahí tenemos que ir con cuidado y con harta paciencia. Eso. Eso que es importante ir generando ese espacio de confianza, Erika, que en todas las preguntas un poco apareció, ¿no? Como generar un espacio de confianza, validar. Y también, bueno, a propósito de un par de preguntas que vamos a alcanzar a conversar muy breve ahora, la importancia de escucharse a sí misma a la persona que está cuidando, ¿no? ¿Qué te va pasando? ¿Qué frustraciones te van apareciendo? Imaginamos nomás, porque no conocemos a las personas que estuvieron haciendo estas preguntas, pero imaginamos que todas estas frustraciones, estas dudas, estas inquietudes les han aparecido muchas veces en este proceso de crianza. Y justamente este espacio que hemos generado acá para responder estas dudas, esperamos que pueda aportar en esa red de apoyo que quizás tienen o quizás no tienen tanto. Y a propósito de eso mismo, alguien nos preguntaba, ¿qué herramientas necesito para actuar con calma y organizadamente si soy madre de un bebé de 7 meses y además estudio? Eh, bueno, por ahí un poco íbamos hablando de poner atención a qué nos va pasando emocionalmente cuando yo estoy cuidando, ¿no? O sea, lo conversamos, bueno, todo esto lo conversamos antes con Erika, ¿no? Pero validar que no siempre, de partida, validar que no siempre se puede estar en calma, ¿no? Y sobre todo cuando hay responsabilidades, cuidados, las personas que cuidan también son personas, ¿no es cierto? Tienen emociones, frustraciones, dolores, diferencias, ¿no es cierto? Y además, no todas y todos tienen las mismas experiencias cuidando, ¿ya? Entonces, eso también son distintos factores, ¿cómo podríamos llamarlos? Protectores, ¿no es cierto? Y de riesgo que van afectando a cómo yo me voy sintiendo por ejemplo, cuando estoy cuidando, en este caso, un bebé de 7 meses y además estoy estudiando y haciendo otras cosas, ¿no? Yo me imagino también de nuevo como las responsabilidades del hogar, ¿cachai? Quizás le toca cuidar a otra persona que es familiar, entonces son muchas cosas, pues, ¿no? Son muchos factores. Sí, o sea, validar lo que uno siente. O sea, si estás cansada, o sea, yo me extrañaría si no estás cansada. Ya, porque es sumamente difícil. O sea, la persona que puso, soy madre de un bebé de 7 meses y estudio. Yo creo que, o sea, yo ahí le levanto un altar a las mamás, porque de verdad, o sea, mantener vivo un ser humano, yo encuentro que es demasiado extraordinario y implica un esfuerzo tremendo. Sí, es verdad, sí hay que mantener vivo ese ser humano que
nació. Y además tienen que estudiar y quizás generar otras responsabilidades. Entonces, a veces está bien sentirse cansada, está bien no cumplirlo todo, porque también estamos en un mundo donde se exige mucho. ¿Cierto? Que tenemos que ser buenas mamás, que tenemos que ser buenas en nuestro trabajo, que tenemos que ser buenas estudiando, que tenemos que ser buenas en todo. Estar lindas, ¿cierto? Estar contentas, estar felices, disfrutar la maternidad. Entonces, son demasiadas expectativas sobre una persona y sobre todo considerando los cambios hormonales que se presentan después de un embarazo. ¿Ya? Entonces, en el embarazo y después de un embarazo y en la crianza. Entonces, aquí a lo que yo pudiese, validando obviamente el sentir de esta persona, primero validar que no, quizás no va a poder hacerlo todo, que está bien estar cansada, que no tienes que hacerlo todo perfecto, ya un día a la vez y que estás haciendo todo lo que puedes con las herramientas que tienes y en el contexto en que estás. Y eso hay que valorarlo. Y cada día es un día superado y se hizo lo que se pudo nomás. Ya, entonces primero, porque ahí tenemos que bajar la autoexigencia, ya que es súper importante y que es sobrehumano, ¿cierto? Querer hacerlo todo y todo súper bien cuando las circunstancias muchas veces nos dejan. No sabemos si tiene una red de apoyo, ¿cierto? Que esté todo el rato ahí validando, ¿cierto? O ayudando. Y de alguna forma, lo que yo podría decir, imaginándome quizá un contexto, buscar también alguna red de apoyo para que tú también tengas un espacio de autocuidado. A veces para las mamás incluso meterse a bañarse o ir al baño, pero eso es sumamente difícil y con cosas también tan simples quizás podemos ayudar a una mamá. ¿Cierto? Entonces quizás buscar en algún momento ya alguna red que te pueda ayudar en algún momento con tu bebé y que puedas tener un espacio de autocuidado, que a veces para una mamá es eso, tener tiempo para poder ducharse, ya, o dormir un ratito. Entonces, de alguna forma, yo podría decirte que hay que bajar la autoexigencia, hacer lo que puedes con las herramientas que puedes e intentar, para estar en calma, hay que darse espacios de autocuidado. De ahí recurrir a la red de apoyo o como nosotros como comunidad también generar red de apoyo es súper importante. Y ahí también como estudiante el tema de las flexibilidades laborales, perdón, flexibilidades académicas para los y las estudiantes es súper valioso porque estamos hablando de esto, de mamás que cuidan y de mamás que además están estudiando y que el estudiar también significa poder salir a lo mejor de la pobreza, tener una independencia económica para poder darle una buena vida a tu hija o a tu bebé. Entonces, también esto no solamente va desde lo individual de lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, hablar de conciliación, es sumamente importante, porque nos estamos comunicando como también como una red de apoyo. Las políticas que hayan dentro de un espacio, ya sea de trabajo o de estudio, también son súper importantes, porque el tema de la conciliación no es un tema personal, es un problema social y un problema político. Entonces, si esto está afectando también a la persona y está generándole dificultades, no es porque la persona no pueda o porque no se esfuerce lo suficiente, sino que hay todo un problema social que sostiene eh, que esta persona sea afectada, ¿ya? De alguna manera. Entonces, también el tema de la conciliación es parte de todos y no es solamente un tema individual de cómo yo lo puedo hacer, sino que es algo donde todos como sociedad, ¿cierto? Y también desde la política pública es importante abordar, porque es un problema social, no un problema individual de las mamás que cuidan y estudian, o de los papás que cuidan y estudian. Y me voy a tirar otra pregunta. Sí. Ya, vamos a hacer un rap entonces, porque estamos pasados de tiempo. Ya, la otra pregunta era, ¿cómo puedo pedirle a mi pareja que me dé mis espacios o momentos donde no esté al pendiente del bebé? Y ahí volvemos también a la conciliación. Porque es tan importante también, por ejemplo, que los varones se puedan implicar dentro de la crianza, ¿cierto? En su rol, ¿cierto? Para que también esa mamá pueda tener un espacio, como les decía, a veces un autocuidado es poder tener tiempo de ir al baño, poder bañarse, ¿ya? Poder comer tranquila, ¿ya? O conversar con una amiga, ¿ya? Entonces acá yo creo que
pidiéndoselo, o sea, diciéndole que también es importante que sea corresponsable, ¿cierto? Que la crianza es parte de papá, mamá, de las personas que cuidan, ¿cierto? Que se hacen cargo de un bebé y que también, si tú estás bien, explicarle que si tú estás bien, tu bebé también va a estar bien. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí, solo sumar que es súper importante que puedan buscar un espacio con calma en donde puedan hablar acerca de las necesidades, de las inquietudes que cada uno, cada una tiene y también identificar las tareas concretas que hay que repartir, ¿no? En el fondo, me estoy acordando mucho de lo que hablabas antes, Erika, en ser concreto y en hablar acerca de metas más pequeñas y no necesariamente decir ya, necesito que seas corresponsable, sino que más bien ser específico, ¿no? Como ya de todas las cosas que pasan en el día, de cuáles te puedes hacer cargo y de cuáles yo me puedo hacer cargo, dividirnos, ¿cierto? Por ejemplo, usar herramientas, quizá algún calendario familiar, algún espacio en donde puedan ir comunicándose, en el fondo que se mantenga una comunicación que se repartan equitativamente las tareas. Si ya todo, bueno, igual que lo que hemos hablado con el resto de las preguntas, si ya todo esto no funciona, sí o sí buscar ayuda profesional. ¿Vamos a la otra o dejamos hasta ahí? Eh, bueno, es que todos están relacionados como con lo mismo, ¿no? Eh, bueno, de pedirle a la pareja de manera concreta. Acá había otra que dice, ¿qué haces si me siento muy abrumada en ciertos momentos del día y no tengo una red de apoyo? Claro, tiene totalmente que ver con lo que hablabas antes, pues buscar una red de apoyo, pero no necesariamente todas las personas que te van a apoyar, si es que las hay y si es que las encontramos o se disponen para eso, pensar también para qué, ¿no? Por ejemplo, una persona familiar quizá me pueda ayudar a cuidar a mi bebé mientras yo hago mis situaciones personales, ¿no es cierto? Mis hábitos personales. Otra persona puede ayudarme a comprar las cosas en el súper si es que yo no puedo salir y así, ¿no? Entonces, es importante no solo pensar si voy a tener una red, sino quiénes me pueden servir y para qué. Que quizás hay personas que no me pueden servir para cuidar a mi bebé porque no, quizás no tienen esas habilidades o el tiempo, pero sí hay otras personas que me pueden ayudar a gestionar otras cosas logísticas que me van a disminuir la carga personal de los cuidados también. Entonces, pensar en quiénes y en qué cosas me pueden ayudar también es una forma de distribuir esta carga. Eh, pero dentro de lo que estaban preguntando, que es, por ejemplo, por qué genera tanto desgaste la conciliación y la crianza, qué pasa si no puedo tener una red de apoyo, es súper importante pensar en esto como algo colectivo y no necesariamente como algo individual. Nunca olvidar eso. Eh, bueno, hay varias cosas que más podríamos seguirles entregando como sugerencias o tips, pero hasta acá estamos viendo que estamos bien, bien pasaditos en la hora. Así que no sé, Erika, si quieres agregar algo más como para ir finalizando. Sí, quiero agregar una cosa, ¿ya? Con el tema de la red de apoyo. Bueno, y dentro de la universidad, bueno, nosotros estamos acá, ¿ya? Está Alex, está Erika, ya al menos para también estudiantes, pero también si es que necesitan algo también como a veces funcionarios, nosotros igual estamos ahí dispuestos. Y a veces quizá no se va a tener una red de apoyo en la casa, o de amigas, o de familia, pero también a veces generar un espacio, quiero hablar con la psicóloga o con el psicólogo un ratito, eso también es un espacio de autocuidado. Y a lo mejor no vamos a poder cambiar la realidad que está alrededor, pero sí a veces vamos a poder escuchar las inquietudes de esa mamá o las inquietudes de ese papá. Y ese espacio de desahogo, de catarsis, también es autocuidado. Y también es importante, porque a lo mejor esa mamá no va a tener con quién conversar lo que le sucede. Ya, quizás no va a tener alguien al lado que le va a decir, oye, si lo estáis haciendo bien, estoy dando tu máximo, no tiene que exigirte, ¿cierto? O mostrarle también que esto responde a algo social más que personal. Entonces, también la invitación es apoyarse. Eh, Quizás si no tiene una red de apoyo externa, quizás también buscarlo aquí dentro del mismo espacio de la universidad, porque pasamos mucho tiempo aquí como compañeras, como compañeros de la universidad y nosotras siempre estamos dispuestas
a recibir y a poder escuchar, no necesariamente que haya una denuncia en la Secretaría de Género para que nosotras podamos escucharlo, brindarles una atención o un acompañamiento. Así que también nosotros nos ofrecemos como red de apoyo si es que no hay una red de apoyo externa. Pero eso también es autocuidado, darse espacio para conversar de lo que nos pasa. Con eso quería hacer. Gracias. Alex, Erika, ustedes han tocado temas súper importantes, ¿ah? Y que tienen que ver con la construcción. Y muchas veces el construir la red de apoyo no pasa solamente cuando yo lo necesito, sino que a partir de, ustedes han mencionado todas las necesidades que puede tener un niño de crianza, la orientación, cómo hiciste en esta situación, porque a veces también uno puede creer que tiene la verdad en el fondo de cómo criar a mi hijo y a veces otro papá, otra mamá te puede dar luces y decir, mira, yo lo hice así, a lo mejor te sirve, no te sirve, no lo sé. Cuando hablamos de la construcción de las redes de apoyo, uno lo puede pensar en base a las necesidades que tiene. O sea, no sé, necesito ir al supermercado 3 veces a la semana, a lo mejor lo puedo organizar ir yendo 2 veces a la semana, no lo sé. Hay distintas formas de construir las redes, porque la red no es solamente si yo necesito algo, sino que también si yo puedo hacer un intercambio, porque yo puedo pedirte algo a ti y en algún momento tú me puedes pedir algo a mí. O sea, es un concepto más rico y que tiene que ver con el concepto comunidad. Yo les quiero agradecer que hayan estado acá hoy día. Creo que es muy bonito de mirar. Sí me doy cuenta que da como para harto, ¿ah? Porque sí, eran algunas preguntas que tomamos principalmente la adolescencia y tocamos un poquito la etapa inicial de la crianza. Yo creo que todavía quedan temas pendientes ahí, pero dado la hora, dado el momento, a lo mejor debiéramos dejarlo hasta acá y evaluar en algún momento si podemos volver a repetir la experiencia de tener otro y a lo mejor abocarlo más a las preguntas que nos faltaron de ahí, porque faltaron algunas cosas. Y claro, y cada etapa da para un programa en sí. Cuando hablamos de crianza, cuando están los niños pequeños, la etapa de la adolescencia, incluso es más, la otra vez, el días atrás escuchaba cómo yo me relaciono con mis hijos estando adultos ellos, que también esa es otra, entonces claro, y cada vez uno se lo plantea distinto y tratando de mejorar. Y también ustedes han tocado un tema muy especial que tiene que ver con los juicios que uno tiene en la crianza. ¿Ya? Porque claro, ustedes tienen razón, nosotros fuimos criados de determinada manera. Por ejemplo, está Juan Carlos, probablemente fuimos criados más o menos similar nosotros, no lo sé. O a lo mejor yo me crié distinto a que Isabel o que Millaray, en fin. Entonces, son experiencias de crianza distintas y que uno sin querer las lleva y uno dice, no, yo no voy a hacer lo que hacía mi mamá, yo no voy a hacer, y uno se pilla ahí de repente. Entonces, en ese contexto también agradecerles este espacio que creo que no siempre uno puede tener dos psicólogos aquí hablando desde el rol profesional, entonces eso ya es un lujo para nosotros como institución y también poder contar con ustedes desde no solamente el rol, sino que también de lo que ofrecen, hacen y cómo lo hacen. ¿Ya? Yo creo que eso es muy especial y bonito para nosotros como institución tenerlos acá. Les damos las gracias. No nos va a quedar espacio para preguntas, dada la hora, llevamos 1 hora 20 y además ustedes tienen otras cosas también que cumplir. Esto va a quedar grabado, va a quedar a disposición. Agradecemos mucho el espacio que hemos podido crear acá y también para nosotros una experiencia nueva, también quiero rescatar eso y en eso lo hemos hecho con toda la posibilidad de ver cómo lo hacemos, cómo lo ejecutamos, de qué manera. El otro día estuvimos con Valesca como nutricionista y después, bueno, mañana tenemos otro que tiene que ver con lactancia materna y el viernes tenemos el último de preguntarle al experto que es con Jacqueline Florio. Entonces las y los esperamos ahí. Entonces, solo agradecer. Nos quedamos con varios tips, varias cosas, y también pensándolo de una cosa que tú planteabas, Erika, que tiene que, y Alex también lo reforzaba con esto de que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, en eso también al final uno, y siempre es bonito mirar y replantearse si lo estoy haciendo bien, mal, más o menos, cómo lo puedo hacer mejor. Ya, yo me quedo con ese espacio
Eh, y muchas gracias, gracias por estar acá y sean todos muy bienvenidos a esto que hablaba Erika, el espacio de Secretaría de Género, en fin, y cualquier cosa que podamos generar a futuro. Este es un proyecto, como decía Carolina al principio, que se generó este año, que tiene que ver con Cernamé, es un proyecto puntual, que lo estamos terminando en 2 semanas más, entonces, y en eso le hemos puesto todo el cariño a la comisión ahí que está trabajando. Así que mil gracias por estar acá. ¿Mm? Eso. Gracias por la invitación. Siempre es rico Ujú. generar estas conversaciones, así que ustedes saben que para lo que Sí, necesiten, estamos ya, acá disponibles. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Alex, también. Vale, Vale, gracias. gracias. Que Que estén estén bien Chaito. muy bien. invitados. Luego. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.